El dinero no se persigue, se atrae con una ley secreta que pocos se atreven a obedecer. ¿Cuál es esa ley prohibida que Florence Shinn insinuaba? Esa fuerza silenciosa que no pide, sino que ordena con fe y hace que el dinero busque al alma que ya ha despertado. Desde los antiguos textos sagrados hasta los decretos de la nueva era, el mismo principio vibra bajo distintas palabras. Lo semejante atrae lo semejante, y aquello que se pronuncia con certeza divina se convierte en mandato para la materia. No hay azar, no hay suerte, hay correspondencia. Hay una geometría invisible que responde a la vibración del corazón cuando éste ha aprendido a creer sin resistencia. Pero esa creencia no es un deseo tembloroso, sino un decreto, la afirmación silenciosa de quien ya es uno con la fuente. Y allí donde hay unión, no hay carencia. Allí donde la palabra se pronuncia con autoridad espiritual, el dinero, símbolo de energía y expansión, acude, porque reconoce su propio origen en la abundancia del ser. Florence Shinn no hablaba de superstición ni de magia vulgar. Hablaba del poder oculto en la conciencia de posesión. Decía que quien afirma «yo tengo, aunque aún no vea», despierta una ley que se apresura a manifestar aquello que ha sido decretado con fe inquebrantable. Pero el mundo teme esa enseñanza. La llama peligrosa, arrogante, prohibida, porque desmantela el culto al esfuerzo, la dependencia de la duda y la adoración al sacrificio. Esta ley no esclaviza, libera. No obliga al dinero a venir como quien somete, sino como quien convoca desde la pureza del orden divino. En realidad, el dinero nunca se niega a venir. Solo responde a la nota que vibra en tu interior. Si tu nota es de miedo, el dinero huye. Si es de confianza, él regresa, porque reconoce en ti la melodía del origen. Por eso, Shinn insistía: no pidas con ansiedad, decreta con alegría. No te humilles ante la escasez, honra el flujo que ya te pertenece por derecho espiritual. Imagina un hombre que cada día repite: el dinero me busca, el dinero me encuentra, el dinero me ama. Pero lo hace desde la desesperación, con un nudo en el pecho, como quien mendiga atención al universo. Su palabra no tiene autoridad, porque su emoción contradice su decreto. La ley responde no al sonido, sino a la vibración emocional. Entonces, aunque pronuncie frases de abundancia, su alma continúa exhalando carencia. Pero otro, silencioso, al despertar cada mañana, bendice su jornada, agradece el sustento, mira el cielo y pronuncia: todo lo que necesito viene a mí, porque yo estoy en armonía con la fuente. No hay súplica, hay certeza. No hay duda, hay reposo. Y de repente, la vida empieza a organizarse. Un trabajo inesperado, un pago olvidado, una oportunidad que parecía improbable. No fue azar, fue obediencia de la materia a la fe. El dinero solo siguió la corriente de su convicción. ¿Y qué hace que esta ley parezca prohibida? El miedo de los hombres a su propio poder. Porque comprenderla exige reconocer que no hay autoridad fuera de la conciencia. Todo cuanto existe, dinero, salud, relaciones, tiempo, obedece a la frecuencia del alma. Florence Shinn decía: el juego de la vida no se gana por la fuerza ni por la astucia, sino por el conocimiento espiritual. Cuando el ser humano recuerda que su palabra es decreto y su emoción es el vehículo, deja de luchar contra la corriente y empieza a gobernarla. Esa es la ley prohibida, la ley del reconocimiento divino. Es prohibida porque libera, y todo lo que libera amenaza a quienes se benefician del miedo. Pero la verdad no puede ser silenciada. El dinero, la salud y la paz no son premios.
Son reflejos de una conciencia que ha dejado de dudar de su derecho a recibir. El secreto, entonces, no es trabajar más, sino vibrar más alto. No es acumular, sino reconocer. Cuando dices, yo soy la abundancia de Dios en acción, no afirmas una vanidad, declaras tu herencia espiritual. Todo en la creación responde a esa identidad. El dinero es una forma de energía que busca expandirse, circular, servir, pero solo puede hacerlo donde haya apertura, gratitud y orden. La mente temerosa lo retiene, lo persigue, lo idolatra o lo rechaza. La mente despierta lo bendice y lo deja fluir. Y cuanto más fluye, más retorna. Esa es la paradoja divina. Soltar para atraer, agradecer antes de recibir, actuar como si ya tuvieras lo que aún no ves. Porque el universo no distingue entre realidad y fe, solo reconoce coherencia. Y la coherencia espiritual es la verdadera riqueza. Si en tu corazón hay armonía, el dinero te buscará porque tú te has convertido en canal de expansión. No te preocupes por cómo vendrá ni cuándo. Esa es otra parte del misterio que Florence Shinn llamaba el orden perfecto del tiempo divino. No te toca controlar, sino confiar. No te corresponde calcular, sino permitir. Cuando el alma se entrega a ese ritmo superior, el universo responde con precisión milagrosa. Entonces comprendes que nunca fue cuestión de suerte ni de estrategias, sino de conciencia. Lo externo se ordena cuando lo interno se alinea. Y el dinero, ese símbolo que tanto temen los espiritualistas y tanto ansían los materialistas, se revela como lo que siempre fue. Una corriente neutra, obediente, que solo busca servir al propósito más alto de quien la invoca, con amor y claridad. ¿Y si hoy dejaras de pedir y comenzaras a decretar? ¿Y si comprendieras que la riqueza no se crea, sino que se revela cuando cesa la resistencia? Florence Shinn enseñó que cada palabra es una semilla y que sembrar duda es cosechar demora. Pero sembrar certeza es abrir portales. Esa es la verdadera alquimia, transformar la mente temerosa en mente creadora. Porque quien dice, yo soy abundancia y lo siente, no necesita más. Ya lo tiene. Y desde ese tener invisible, el mundo visible se ajusta. El dinero lo encuentra porque vibra en su misma frecuencia. Entonces, deja de huir de la riqueza espiritual y material. Ambas son una sola energía, dos reflejos del mismo amor universal. Cuando tu conciencia recuerde quién eres, no un mendigo ante el cielo, sino un heredero del todo, el dinero dejará de ser tu meta y se convertirá en tu mensajero. Buscará servirte, no dominarte, porque ya no serás su esclavo, sino su canal. Esa es la ley prohibida que Florence Shinn reveló con voz profética, la obediencia de la materia al espíritu. No hay truco, solo verdad. No hay esfuerzo, solo fe. No hay espera, solo cumplimiento. Y al reconocerlo, el dinero, como toda manifestación de la energía divina, acudirá a ti con naturalidad, como el río que reconoce el mar del cual nunca estuvo separado. Entonces el alma despierta comprende. No era el dinero lo que faltaba, era la conciencia de suficiencia lo que dormía. Todo el universo responde a la mente que ya se sabe completa. Esa es la gran inversión que la ley prohibida enseña. Dejar de mirar afuera y comenzar a decretar desde adentro. Porque mientras el ser humano crea que necesita algo para sentirse pleno, su palabra será débil. Pero cuando reconoce que la plenitud ya habita en él, su decreto adquiere autoridad. Florence Shinn lo expresó con elegancia mística. Nada puede negarse a aquel que sabe que todo le pertenece por derecho divino.
No se trata de codicia, sino de reconocimiento. La mente que pide está separada. La mente que decreta está unida. Y lo que está unido no necesita esforzarse. Fluye. Esa unión, esa fusión entre pensamiento, palabra y fe, es la puerta invisible que el mundo llama milagro, pero que el alma iluminada llama ley. Sin embargo, aplicar esta ley requiere valentía, porque el primer obstáculo no es la pobreza, sino la culpa. Creemos que desear abundancia es egoísta, que disfrutar de los bienes es desviarse del camino espiritual. Pero, ¿qué amor verdadero prohíbe la plenitud? ¿Qué divinidad crea un universo de abundancia para luego condenar a quien la acepta? La falsa humildad ha mantenido al alma humana en esclavitud, confundiendo carencia con pureza. Florence Shinn vino a romper esa ilusión, recordando que la fe no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto confías. Quien cree que la riqueza contradice lo divino no ha comprendido que la materia también es sagrada. El dinero, bien empleado, multiplica el bien. Mal empleado, solo amplifica la sombra. Pero el poder no está en la moneda, sino en la conciencia que la dirige. Por eso, la ley prohibida no manda a acumular, sino a gobernar. No enseña a exigir, sino a reconocer. Y es allí donde surge el gran secreto. El dinero no sigue al esfuerzo, sino a la obediencia interior. Cuando el corazón y la mente vibran en gratitud, el universo traduce esa frecuencia en oportunidades visibles. Lo que antes parecía azar se revela como sincronicidad. Lo que parecía milagro se vuelve rutina. El alma que vive en esa armonía no se desespera, porque sabe que el sustento ya fue provisto antes incluso de formular la necesidad. Florence Shinn lo llamaba el plan divino de la abundancia. Y ese plan nunca falla, solo espera que uno se alinee con él. No mediante rituales complicados, sino con una disposición sencilla: creer, afirmar, descansar. Porque cuando crees, dejas de pedir. Cuando afirmas, activas. Y cuando descansas, permites. Ese triángulo sagrado, fe, palabra y reposo, es la estructura que sostiene toda manifestación duradera. ¿Y cómo se sostiene esa vibración cuando la realidad parece contradecirla? Aquí entra la parte más desafiante del arte espiritual: persistir en la visión invisible. Florence Shinn enseñaba que la fe verdadera no se impresiona por las apariencias. Puedes mirar una cuenta vacía y aún decir: todo se está ordenando para mi bien. No como una negación ingenua, sino como una afirmación de autoridad. Porque lo visible no es más que un eco de lo que fue pensado tiempo atrás. Cambia el pensamiento y el eco cambia con él. Por eso, la mente disciplinada no reacciona, decreta. No teme, recuerda. No pide milagros, los encarna. Esa es la práctica constante de quien ha entendido la ley. No un acto esporádico de afirmación, sino una consagración diaria del lenguaje, un sacerdocio silencioso que transforma cada palabra en orden creador. Y en ese punto, el alma empieza a experimentar la verdadera libertad, la certeza de que no hay escasez real, solo un estado mental transitorio. El dinero deja de ser meta y se convierte en consecuencia. Lo que antes generaba ansiedad, ahora inspira serenidad. El alma agradece incluso antes de recibir, y en ese agradecimiento anticipado encuentra el mayor de los poderes. Porque el agradecimiento es la señal inequívoca de la fe consumada. Es el lenguaje del que ya ha visto, aunque sus ojos todavía no lo confirmen. Y el universo, obediente, responde a esa gratitud con multiplicación. Florence Shinn lo resumía así: el hombre que da gracias por lo invisible lo precipita hacia lo visible. Esa es la llave maestra: no resistir,
no dudar, no retener. Solo confiar, afirmar y abrir los brazos. En última instancia, la ley prohibida que obliga al dinero a buscarte no tiene nada de siniestro ni de oculto. Es la ley del amor en acción, porque amar es reconocer la unidad de todo lo que existe, y en esa unidad no hay carencia posible. Cuando te reconoces como extensión de la fuente, dejas de mendigar lo que ya eres. El dinero te busca porque eres el canal natural por el cual debe fluir para cumplir su propósito en el mundo. Lo que parecía una búsqueda se convierte en un reencuentro. Tú y la abundancia sois uno, separados solo por la ilusión del miedo. Y cuando el miedo se disuelve en la certeza de la fe, toda necesidad se cubre, toda puerta se abre, toda energía responde. ¿Estás dispuesto a probar esta ley prohibida? No con palabras vacías, sino con una fe que no se quiebra ante la demora. Empieza hoy. Bendice tu vida, bendice tus recursos, bendice el flujo que viene y el que se va. Pronuncia tus decretos con serenidad y autoridad, como quien recuerda, no como quien suplica. Y verás cómo lo invisible se organiza en tu favor. Cómo el dinero, esa energía que tantas veces te esquivó, ahora te busca, te encuentra, te sirve, porque has recordado lo que siempre fuiste, heredero del todo, creador consciente, palabra viva del espíritu en movimiento. Esa es la ley que no puede ser enseñada a medias ni aplicada con miedo. Es la ley prohibida que, al revelarse, deja de ser misterio y se convierte en destino cumplido. Y cuando esa conciencia madura en ti, algo profundo ocurre. Ya no vives esperando que el dinero confirme tu valor, porque entiendes que el valor proviene del ser, no del tener. Esa comprensión, tan sencilla y tan revolucionaria, desactiva los patrones de lucha y desesperación que antes gobernaban tu relación con la abundancia. Comienzas a actuar desde la certeza interior de que tú eres la fuente por la cual fluye la provisión. Florence Shinn insistía en ello con una claridad luminosa. El suministro no viene de afuera, lo externo solo refleja tu creencia interna. Entonces el alma se relaja, deja de correr detrás de los resultados y empieza a vibrar en suficiencia. Y en esa frecuencia, el dinero se vuelve un mensajero fiel, un aliado silencioso que acude cuando es necesario, ni antes ni después. Porque la abundancia no llega por ansiedad, sino por sincronía, no por control, sino por confianza. Poco a poco, descubres que cada pensamiento es una oración y cada emoción una ofrenda. Ya no puedes permitirte pensamientos de carencia, porque sabes que ellos son semillas que germinarán en la forma de experiencias limitadas. Así, conviertes tu mente en un jardín sagrado, donde solo se cultivan ideas de expansión, servicio y gratitud. La ley prohibida no es otra cosa que el arte de cuidar ese jardín con disciplina amorosa. Lo que siembras con tus palabras, lo cosechas con tus hechos. Por eso Florence Shinn enseñaba: tus palabras no regresan vacías, van adelante de ti y crean el camino que pisarás. Cuando pronuncias "el dinero me busca", no estás usando una fórmula mágica. Estás recordando tu autoridad espiritual para ordenar la energía hacia el bien. La palabra no es súplica, es ley. Y la ley, cuando se pronuncia con fe, se cumple inevitablemente. Pero hay un punto aún más alto en esta comprensión. El dinero, una vez que llega, deja de ser un fin. Se convierte en instrumento de amor, de creación, de expansión. Ya no te preocupa retenerlo, porque confías en la inagotabilidad de la fuente. Lo usas con gozo, sin temor, porque sabes que la verdadera abundancia no disminuye al compartirse, se multiplica. En ese dar sin miedo, la vida responde con generosidad.
Lo que entregas regresa, amplificado por la energía de la gratitud. La ley prohibida se convierte entonces en ley del círculo perfecto. Das con amor, recibes con amor, y el flujo se perpetúa. Florence Shinn lo expresaba con su tono de maestra divina. Todo lo que sale de ti, bueno o malo, regresa a ti multiplicado. Por eso el alma sabia elige bendecir siempre, incluso lo pequeño, incluso lo que parece insignificante. Porque en cada acto de bendición estás afirmando la soberanía del bien. Entonces, el universo comienza a reflejarte una nueva realidad. Personas dispuestas a colaborar, puertas que se abren sin esfuerzo, soluciones que aparecen en el momento exacto. Ya no te preguntas cómo, porque el cómo pertenece a la mente divina. Tu tarea es el qué. Mantener clara la intención y pura la emoción. Así funciona la verdadera cocreación. Florence Shinn lo sabía y lo enseñó sin rodeos. La fe no conoce obstáculos, solo resultados. Esa frase resume la ley prohibida. Cuando tu palabra se alinea con la fe, lo imposible se reordena en lo inevitable. No hay más lucha, solo revelación. No hay más espera, solo cumplimiento en su tiempo perfecto. Y cuando lo comprendes, el dinero deja de ser tu preocupación y se convierte en tu confirmación, la evidencia tangible de una conciencia en armonía con el todo. Porque lo cierto es que la riqueza, como la salud o el amor, no son dones caprichosos, sino manifestaciones naturales del orden espiritual. Negarlas sería negar el flujo mismo de la vida. Por eso, el alma que ha despertado a la ley prohibida ya no siente culpa por prosperar. Comprende que su prosperidad es servicio, su éxito es testimonio, su abundancia es expansión de la divinidad en la materia. Esa persona bendice lo que recibe y lo distribuye con sabiduría, entendiendo que el dinero no se acumula, circula, no se posee, se administra. Y cuanto más fiel seas en ese servicio, más confía el universo en ti. Esa confianza cósmica es el verdadero tesoro. Saber que la vida te sostiene, no porque la merezcas, sino porque eres parte de su propio pulso creador. Así se cumple el misterio que Florence Shinn dejó escrito entre líneas. El dinero no obedece a la mente temerosa, sino al alma segura. No responde a la exigencia, sino a la serenidad. No sigue al esfuerzo ciego, sino a la certeza silenciosa. Por eso, cada vez que pronuncias con fe, el dinero me busca y me encuentra en el orden perfecto divino. Estás abriendo un canal entre el cielo y la tierra. Y por ese canal fluyen todas las formas de bien que te corresponden por ley. Nada se fuerza, nada se demora. Todo llega a su tiempo, porque la fe lo convoca y la gratitud lo sostiene. Esa es la ley prohibida en su expresión más pura, la obediencia del universo a la voz del espíritu. Y quien la practica deja de temerle a la escasez, porque ha comprendido la verdad más grande. No hay carencia en la mente de Dios, y tú estás hecho de esa mente. Y llega un momento, inconfundible y sereno, en que el alma siente que ya no necesita demostrar nada. La lucha termina. La urgencia se disuelve. Lo que antes era búsqueda se convierte en contemplación. Y en esa quietud surge la más profunda revelación. El dinero nunca fue un fin externo, sino una expresión de la fe interior. Entonces comprendes por qué Florence Shinn llamó juego de la vida a este proceso. Porque quien aprende sus reglas, las reglas invisibles del pensamiento, la palabra y la emoción, deja de ser víctima del azar y se convierte en un jugador consciente del destino. Y esa conciencia no se impone con arrogancia, sino con humildad poderosa. Porque sabes que no controlas el universo, sino que te alineas con él. No lo manipulas,
lo sirves. Y al servirlo, todo lo que necesitas viene a ti en perfecta armonía. Es el misterio del equilibrio divino, la abundancia que llega sin ansiedad, la riqueza que no pesa, la provisión que no encadena. A partir de ese instante, el alma descubre un poder aún más profundo, la transmutación del deseo en propósito. Ya no deseas tener más por tener, deseas manifestar más para compartir. Tu visión de la riqueza se purifica. El dinero deja de ser una meta y se convierte en un mensajero del bien. Y cada vez que lo empleas con amor, confirmas la verdad eterna. El universo confía en quienes confían en él, porque solo quien se siente sostenido puede sostener a otros. Solo quien ha vencido el miedo a la carencia puede ser canal de abundancia colectiva. Florence Shinn decía que cada persona es un centro de radiación divina, un punto por el cual la energía del bien se expresa en la tierra. Cuando esa energía fluye sin bloqueo, el dinero fluye también, no por mérito ni por esfuerzo, sino por coherencia. El alma coherente es un imán natural de recursos, porque vibra en la frecuencia del orden universal. Pero esa coherencia se cultiva. No es un acto aislado de entusiasmo, sino una práctica diaria, silenciosa, constante. Cada pensamiento se examina, cada palabra se consagra, cada emoción se eleva. Aprendes a hablar con la precisión del alma que sabe que todo lo que dice toma forma. Dejas de maldecir, de quejarte, de ironizar con la pobreza o con el fracaso. Sustituyes esas vibraciones por decretos de verdad. Todo está en orden divino. Mi provisión es infinita. Nada me falta. Al principio, esas palabras parecen ajenas, pero luego se convierten en respiración, en ritmo natural del corazón. Y el universo, obediente, ajusta sus respuestas. Lo externo se alinea con lo interno. La materia sigue al espíritu. Y tú descubres, con humilde asombro, que aquello que llamabas milagro no es excepción, sino norma en el reino de la fe. Es entonces cuando entiendes que el dinero no te pertenece, pero te sirve. No es un amo, sino un reflejo. Y ese reflejo cambia a medida que tu conciencia se expande. Si antes temías perderlo, ahora confías en su retorno. Si antes te avergonzaba poseerlo, ahora agradeces poder multiplicarlo para el bien común. Porque la riqueza no es estática, es movimiento. No se estanca, circula. Y cuanto más libre fluye, más bendiciones genera. Florence Shinn lo enseñó con la sabiduría de quien ha vivido lo que proclama. Nada de lo que se da con amor se pierde. Dar y recibir son el mismo acto en distinto tiempo. Y cuando lo comprendes, ya no retienes por miedo ni das por obligación. Compartes por alegría. El dinero se vuelve corriente de luz. Tú te conviertes en su cauce, y el mundo se ilumina a través de tu generosidad consciente. La mente antigua, esclava del esfuerzo y del cálculo, no entiende esta alquimia. Cree que hay que acumular para no perder, competir para ganar, controlar para sobrevivir. Pero el alma que ha probado la ley prohibida sabe que ese paradigma pertenece al miedo, no a la verdad. La verdadera seguridad no proviene del saldo, sino de la certeza interior de que nada puede faltarte, porque estás sostenido por la fuente misma del bien. Esa seguridad es un estado vibratorio, no un número. Y cuando esa vibración se estabiliza en ti, el dinero simplemente te busca. No porque seas especial, sino porque te has convertido en el canal más claro por el que puede fluir. Te busca como el río busca el mar, como la chispa busca el fuego. No hay esfuerzo, solo atracción natural. El universo, al reconocerse en ti, te provee sin medida. Y así,
Paso a paso, el alma va comprendiendo que la verdadera prosperidad es un sacramento silencioso. El acto de permitir que lo divino se exprese sin interrupción. En esa entrega desaparece el miedo, y en su lugar nace la paz. La paz de saber que cada necesidad será cubierta en el tiempo exacto, que cada puerta se abrirá cuando debas atravesarla, que cada pérdida aparente es solo reordenamiento del bien. La ley prohibida deja entonces de ser un secreto místico y se convierte en tu manera natural de vivir. Ya no la recitas, la encarnas, ya no la estudias, la eres. Porque quien vive en fe constante se convierte en la ley misma, en testimonio vivo del poder que gobierna el universo. Y esa es la herencia de los maestros, de los profetas, de los sabios que comprendieron antes que nosotros que todo lo visible es obediencia a lo invisible. De allí brota la síntesis final, la más alta de todas. La abundancia no es tener, sino ser. Ser canal, ser gratitud, ser confianza. Ser el espacio por el que Dios, o el nombre que le des al amor supremo, se manifiesta en forma tangible. Cuando el alma llega a ese punto, el dinero, la salud y la alegría son una sola cosa, expresiones de la misma plenitud. Nada falta, porque todo se reconoce como uno, y en ese reconocimiento cesa el conflicto. Ya no hay ley prohibida, porque todo lo que antes parecía misterio, ahora se revela como verdad evidente. La vida siempre te ha estado buscando, como el dinero busca a quien vibra en su frecuencia, como la luz busca a quien se atreve a abrir los ojos. Florence Shinn no inventó esta verdad, la recordó. Y al recordarla, nos invitó a todos a despertar de la ilusión del esfuerzo y a entrar en la gracia del decreto. Esa gracia que hoy, si decides afirmarla, te está llamando también a ti. Y en ese llamado, el alma ya no duda, responde con una certeza suave pero inconmovible. Comprende que no hay nada que temer, porque la fe no negocia con el miedo, lo disuelve. Florence Shinn decía que el miedo es solo la fe invertida, y quien lo entiende transforma su sombra en maestro. Cada vez que el temor a la escasez intenta regresar, lo reconoces y lo bendices, recordándole su origen, una mente que olvidó su fuente. Entonces lo dejas ir, sin resistencia, y en su lugar siembras una palabra de poder. Esa palabra, dicha con calma, sin ansiedad, es como una semilla de luz que viaja por el espacio y ordena lo invisible a tu favor. En ese instante, el universo se reconfigura, la energía se alinea, y lo que parecía imposible se convierte en manifestación natural. Porque ya no eres el que pide, eres el que decreta. Y el decreto, cuando se pronuncia desde la verdad interior, tiene la fuerza de la creación misma. A medida que vives en esa conciencia, descubres que la prosperidad no depende del entorno, de la economía, ni de las fluctuaciones del mundo. Depende de tu coherencia. El alma próspera puede habitar en cualquier circunstancia y seguir irradiando abundancia, porque su fuente no está en el banco, sino en el espíritu. Florence Shinn repetía que ninguna puerta está cerrada para quien camina con fe, y es así. El universo responde a la actitud interior más que a las condiciones externas. Mientras muchos buscan estrategias, la ley prohibida enseña reposo. Mientras otros acumulan por miedo, el sabio distribuye con confianza. No es indiferencia ni ingenuidad, es comprensión profunda de cómo opera la energía. Porque el bien no se conquista, se permite, no se logra, se revela. Y en esa revelación, el dinero se vuelve obediente como la sombra al cuerpo, inseparable de quien ha comprendido su verdadera naturaleza. Y así, el alma se convierte en maestra silenciosa.
Ya no habla de carencia ni de abundancia, sino de armonía. Enseña con su ejemplo más que con sus palabras. Vive en un estado de suficiencia que contagia, inspira, ordena. Todo lo que toca prospera, no por esfuerzo, sino por vibración. Su presencia se vuelve un decreto viviente. Allí donde está, el bien se manifiesta. Esa es la señal de quien ha integrado la ley prohibida. No necesita proclamarla, porque su vida la confirma. El dinero, las oportunidades y las bendiciones llegan sin conflicto, porque no se les impone, se les permite. Son expresiones naturales de una conciencia expandida que ha dejado de resistir. Y esa expansión no es un acto puntual, sino un estado continuo de comunión con lo divino, una fe que respira y se renueva a cada instante. Entonces miras atrás y comprendes que cada pérdida, cada carencia, cada desafío financiero